Como ustedes saben, estamos hoy en la continuación de una serie que se llama Cambiando mi mentalidad. Creo que hoy entramos a la parte 5, si no me equivoco. ¿Cómo va a ser? Si es la parte 5. De la parte 4 vamos a hacer la segunda parte. No se preocupen por eso, el número no importa. Yo quiero que usted abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, verso 14. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 14, y déjela abierta ahí porque a partir de esa escritura es que estamos desarrollando esta parte de la serie. El cambio de mentalidad se desarrolla en etapas. Toda persona necesita que su mentalidad sea cambiada. La tierra pasa por diferentes etapas, el ser humano pasa por diferentes etapas. Las estaciones del año son etapas que indican que Dios es un Dios que va en movimiento constante. No hay nada estático en la naturaleza. De hecho, lo único que permanece constante es el cambio. Nosotros hemos estado hablando de 4 etapas y en la semana pasada vimos las 2 primeras etapas. La primera hablamos que es la etapa del encuentro. Para una persona poder cambiar de mentalidad necesita tener un encuentro con Jesús. Necesita tener un encuentro con el Señor. Es muy importante. El hecho de que yo conozca, por ejemplo, del presidente Danilo Medina, por decir algo, no significa que yo lo conozco a él. Yo sé sobre él, pero no lo conozco. El conocimiento requiere compartir, requiere intimidad. Asimismo, en la iglesia hay muchas personas que saben sobre Dios, pero no lo conocen. Hay personas que necesitan tener un encuentro con el Señor. Generalmente cuando uno está a distancia de algo, eso produce distorsiones. Si yo escucho un rumor y no estaba en el momento que ocurrieron los hechos, yo puedo ser afectado por distorsiones de la realidad. La distancia produce distorsiones, pero la cercanía nos da perspectiva. Cuando yo me acerco a Dios, la perspectiva mía de la vida cambia completamente. De eso hablamos en la etapa 1. La etapa 2 es en la que estamos en el día de hoy. Y esta es la etapa de establecerse y formalizar. Una vez yo tengo un encuentro con el Señor, yo tengo que plantarme en el propósito para el cual me ha llamado. Dice el verso 17 de 2 de Corintios, capítulo 5. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Déjeme decirle, cuando habla de que una vida nueva ha comenzado, es que todos los días nuestros ojos son abiertos. Nuestra mentalidad es cambiada. Todos los días eso va ocurriendo. En la congregación, venir a la iglesia te ayuda a establecer principios del reino en tu vida. Hablábamos la semana pasada de que es importante que todo el mundo venga a la iglesia, que todo el mundo venga, por ejemplo, en el caso nuestro, a participar de las enseñanzas que estamos dando los miércoles. Dicho sea de paso, los que vienen los miércoles, denle un aplauso al Señor. Los miércoles estamos haciendo un estudio sobre la profecía de los últimos tiempos. La semana pasada comenzamos a ver la palabra de profecía que Dios le dio a Daniel. Tú tienes que venir a la iglesia, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que acercarte al Señor en oración. Tu mentalidad, la mentalidad que yo tengo, la que tú tienes, va a determinar el comportamiento que tú vas a tener. Para yo cambiar mi comportamiento necesariamente tengo que cambiar de mentalidad, tengo que cambiar mi forma de pensar. Y para yo hacer eso, es importante que nosotros nos limpiemos de todo tipo de falsa creencia. Miren, yo estoy repasando rápidamente etapa 1 y la primera parte de la etapa 2. Hoy yo voy a trabajar, como dije el domingo pasado, un poco más profundo en la etapa número 2. La etapa número 2 es donde la gente se establece, donde se fundamenta. Y eso es importante porque el ser humano desde que nace cae en la trampa de Satanás. Nosotros, mientras estamos en el vientre de nuestra madre, hay cosas que espiritualmente nos afectan. Y es muy importante que sepamos esto, porque hay 4 áreas, estoy en la parte 2, pero hay 4 áreas que Satanás utiliza para esclavizarnos, para mantenernos atados. Cuando Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, Él le dijo a los creyentes, ustedes si obedecen lo que yo les digo,
serán verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad que Dios establece en su palabra es lo que nos da la libertad de el encarcelamiento en el que hemos estado desde que nacimos. ¿Cómo así? O sea, yo estoy encarcelado desde que yo nací. Claro que sí. Ese encarcelamiento viene producto de 4 ataques que Satanás ha aplicado a tu vida, incluso desde antes de tu nacer. Y eso es lo que yo voy a explorar con ustedes en el día de hoy. Déjenme decirle, lo que ustedes van a conocer hoy por la palabra es vital y fundamental para que usted pueda ser liberado de una vez y por todas. Toda persona que aplica lo que vamos a enseñar en el día de hoy va a tener la oportunidad de, por medio de la palabra, liberarse de muchas ataduras, de cosas que le ocurren que usted no sabe. Por ejemplo, mucha gente cree que su situación, lo que le está pasando, la culpa la tiene otra persona. Y es cierto que hay personas que te atacan, hay personas que te hieren, pero déjame decirte una verdad que yo espero que tú vayas entrando en su realización durante este día. Todas las cosas que a ti te pasan, tú eres 100% responsable de ellas. En una ocasión, alguien se comió un pescado y hubo que internarlo. ¿De quién fue la culpa? ¿Del pescado? ¿Quién fue que se comió el pescado? La persona. Ahora, aquí viene otro aspecto. ¿Sabía la persona que el pescado estaba intoxicado? No. Por lo tanto, el no conocer me puede matar. Dice la palabra de Dios en Oseas que mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. Hoy vamos a hablar de cosas que usted debe saber. Si usted las aplica, usted va a comenzar de manera progresiva a dejar de culpar a otras personas por lo que usted está viviendo en el día de hoy. Porque eso es lo que Satanás quiere que usted crea, que la culpa la tiene Ramón, la tiene su esposa, que la culpa la tiene Alicia, que la culpa la tiene Lisa, que la culpa la tiene Yajaira, que la culpa de todo lo que está ocurriendo es de don José y de su esposa Janet. Y nada que ver. Ellos hacen cosas, pero detrás de todo eso hay un trasfondo. ¿Cuántos están listos? Muy bien. Yo quiero, para ilustrar esto, llamar a alguien que me ayude. David Sedano. Ven acá, David, por favor. David, párate de este lado aquí y quédate parado ahí como un musú. Miren, nuestra vida antes de Cristo estuvo llena de muchas decisiones, de muchas cosas que nosotros dijimos que al no estar de acuerdo con la palabra de Dios son simplemente pecados. Cuando conocimos a Cristo, entramos en un proceso de santificación que va a durar hasta que nosotros salgamos de este mundo. En ese proceso de santificación, nosotros como seres humanos nos atamos por 4 áreas. Yo las expliqué el domingo pasado, pero las voy a explicar una vez más. Cuando usted nace en este mundo, una de las cosas que ocurre es que usted hereda muchas cosas. Hay personas que heredan el ADN de sus padres. Por ejemplo, la gente dice que Marcos se parece físicamente mucho a mí, no sé si eso es cierto. Otras personas dicen que Jason se parece mucho a su mamá. Todo el mundo viene con una herencia, el ADN, hereda también talentos. Las personas heredan dones que Dios determina que va a dar. El único problema que tiene eso es que cuando uno hereda, eso no es lo único que uno hereda otras cosas. Hay una herencia espiritual que nosotros heredamos. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 20, capítulo 4 al 6, voy a leerlo para empezar por ahí una vez más. En Éxodo 20, capítulo del 4 al 6, dice lo siguiente. Dios hablándole a la humanidad. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolera
que entregues tu corazón a otros dioses. Dios está diciendo que Él no tolera que yo o tú entreguemos nuestro corazón a otros dioses. Tu corazón puede ser entregado al dinero, a tu posición, a cosas que tú estás haciendo, y eso se convierte en un ídolo. Dice: extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En pocas palabras, dice que lo que tu tatarabuelo, el pecado que cometió tu tatarabuelo y tu bisabuelo y tu abuelo y tu papá y tu mamá, en ese mismo orden, dice aquí que si ellos son personas que aborrecían al Señor, no estaban en Cristo, como probablemente pasó con la mayoría de las personas que están aquí, dice que la maldición de ese pecado, o sea, sus consecuencias, va a visitar a todos los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué pasa? Que cuando llega la cuarta generación, si esa persona de esa generación peca, entonces ese pecado se extiende 4 generaciones más. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, lo primero que nosotros espiritualmente heredamos cuando nacemos es nuestra herencia espiritual, y esta herencia viene cargada de muchas cosas. Entonces, aquí tenemos este personaje que le vamos a llamar David. Él nació, él recibió todos los talentos que él tiene, pero automáticamente en el mundo espiritual, David viene con una herencia que anda con él donde quiera que él se mueve. Y las personas que tienen discernimiento pueden discernir parte de la herencia de David. Vamos a ver, David, ¿qué tenemos por aquí? Parte de su herencia dice robo, vemos orfandad, rebelión, pornografía, orgullo, divorcio, odio, miedo, divorcio, ira, ansiedad, divorcio, violencia, pérdida, violación, abuso, divorcio, adulterio, brujería, homosexualidad, asesinato. Date una caminada para que la gente lo vea. Cuando una persona recibe esa herencia, eso crea una opresión y la persona comienza a caminar como medio encorvada. ¿Por qué? No puede caminar con la frente levantada hacia el propósito que Dios le ha dado, porque su herencia crea una legalidad sobre él. Ven, David, por este lado, para que te vean de este lado también. Todo el que está aquí tiene una herencia espiritual, y en el mundo espiritual se ve de esa forma. Usted anda caminando encorvado porque está oprimido por el enemigo. ¿Qué sucede? Que una de las cosas que ocurre producto de esa herencia es, y tiene que ver con la segunda etapa o la segunda arma que usa Satanás para atacarnos a todos nosotros. Las maldiciones generacionales, las consecuencias del pecado generacional, crean el contexto, crean el ambiente para que una persona sea ofendida. Por ejemplo, ya tú puedes subir y pónteme aquí detrás. Si una persona tuvo un papá adúltero o una mamá o papá que participó en la prostitución, como ocurre muchas veces, ¿qué va a ocurrir? Esa maldición va a venir al hijo y lo va a atacar y va a crear el contexto para que el adulterio y la inmoralidad sexual vengan a su vida. No significa que él está garantizado que va a pecar. Dice que lo visita. Si la persona entonces no conoce al Señor, piensa que ser adúltero es bueno y estando en una relación casada comete adulterio. Entonces abre otra puerta legal, que es la legalidad del pecado que él mismo comete. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Vamos bien hasta ahora? Muy bien. Pero también, producto de esa maldición, ocurrirá
que Él va a traer a su vida personas que tengan una herencia similar. A lo mejor se casa con una esposa que le es infiel, o con una esposa que le gusta la brujería, o una esposa que está llena de ira, y haciendo todo eso viene y lo ofende. Y en ese momento, mientras él va caminando, sobre todo desde niño, él que tiene un corazón, viene con un corazón caminando que se va llenando de heridas. Miren, este corazón tiene varios hoyos ahí, y son producto de las heridas que él tiene. A lo mejor él va a tener un padrastro o un vecino que va a querer abusar sexualmente o físicamente de él, y lo va a ofender. Como él no conoce a Dios, él se va a levantar contra ese hombre en juicio y también va a pecar. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero no se queda ahí, porque cuando él entonces, su herencia lo lleva a pecar, su herencia lo lleva a crear el ambiente para que la gente lo hiera y lo ofenda, entonces viene la formación de falsas creencias en su vida. Los hombres no sirven, las mujeres no sirven, yo nunca voy a tener un centavo, yo soy demasiado gorda, yo soy demasiado fea. El problema con las creencias es que a medida que se van desarrollando, eso le quita la visión a él de lo que realmente Dios está hablando a su vida, o de la realidad de Dios en su vida. Él no puede ver, aunque escuche la palabra de Dios, él no puede verla de esa forma. Va a una prédica y lo que escucha información de lo que Dios es y lo acumula como conocimiento. Pero la realidad es que su herencia, las heridas del corazón, lo oprimen y camina por la vida espiritualmente encolvado. Vamos a ver qué tenemos por acá. Yo voy a fracasar, nadie me ama, seré rechazado. Dios ama a Emily más que a mí. Yo no sé hacer nada. En mi familia todos se divorcian. Yo no pertenezco. La gente me rechaza. No le importa a Dios, etcétera, etcétera. Date una vuelta para que la gente te vea. Entonces, tiene que ven por aquí para que no te caiga. Esta es la escalera. Por más que él quiera ver, su vida se llena de falsas creencias. Y déjeme decirle algo. Todo lo que tú crees afecta a lo que tú esperas. ¿Cuándo me estás siguiendo? Todo lo que yo creo afecta a lo que yo espero. Si yo soy un fracasado, si yo soy un rechazado y yo creo eso, la expectativa que yo voy a tener es que cada relación en la que yo entre me van a rechazar. Y yo voy a buscar evidencia de eso. Si en un momento determinado yo llego a mi casa y la mujer no me hizo la cena porque está acostada, entonces yo veo y digo, wow, ahí está, ya yo no soy el hombre de esta casa, ni la mujer mía me hace nada. Y uno comienza a recibir lo que está esperando, producto de las creencias que tiene. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, hasta ahora tenemos los pecados de los antepasados, tenemos las ofensas que la gente normalmente nos da y nos va a seguir dando. Esas ofensas, Carolina, causan heridas que crean en nosotros falsas creencias, que no nos dejan ver, que nos hacen caminar espiritualmente encorvados, chocando con la gente. Vemos que la gente hace por nosotros, pero nosotros no vemos la intención de la persona, porque yo estoy afectado, porque todos pueden subir. Todo lo que yo creo afecta a mis expectativas. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo quiero con él aquí parado. Entonces viene otra cuarta: pecado de los padres, heridas de las personas, las falsas creencias que son un pecado. Todo lo que usted cree que no viene de Dios es un pecado. Y por último viene la opresión demoníaca. En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las huestes celestiales de maldad. ¿Qué sucede? Después de lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz, Satanás no puede hacerte daño a menos que tú se lo permitas.
De la única forma que Satanás puede atacarte y oprimirte es si tú se lo permites. ¿Y cómo tú se lo permites? A través de la legalidad del pecado. Si en tu familia alguien cometió pecado de inmoralidad sexual y ese pecado no ha sido lavado, si en tu familia, si alguien te hirió y tú no has perdonado a esa persona y entraste en juicio contra esa persona, aunque tú creas que tenga la razón, tienes una legalidad de pecado, una puerta abierta. Si tú a partir de ahí crees que en vez de aceptar la realidad de que tú eres un hijo amado y una hija amada de Dios, tú crees que tú eres un fracasado, tú entras en contrariedad con lo que dice la palabra y estás en pecado, entonces los demonios dicen, yo tengo legalidad para atacarlo. Él está en adulterio, yo siempre lo voy a oprimir, voy a mandarle secretarias, voy a ponerle un trabajo donde él tenga que estar viajando para que se salga de la protección del matrimonio. ¿Cuántos me están siguiendo? Tristemente, déjenme decirles mi experiencia en el mundo de la consultoría. Todas las personas que trabajan en ventas saliendo de su casa y tienen que dormir fuera, las personas que trabajan como visitadores médicos que tienen que salir de su casa, están en grave peligro. El matrimonio es una protección para que el hombre y la mujer no caigan en pecado de inmoralidad sexual. Y yo les digo, si usted tiene un trabajo donde usted tiene que separarse de su casa por muchos días, órele al Señor para que le cambie ese trabajo. Órele al Señor. Nuestra nación, por los frutos, está oprimida por un principado de divorcio que no quiere nada con el matrimonio. ¿Cómo yo lo sé? Por la cantidad de divorcios que hay. ¿Cómo Satanás logra eso? Muy fácil. Él agarra y neutraliza al hombre. ¿Cómo se neutraliza al hombre? El hombre se neutraliza con afanes, el hombre se neutraliza con Netflix, el hombre se neutraliza con alcohol, el hombre se neutraliza con adulterio y con la falsa creencia de que él es un macho si tiene una novia afuera. Con la falsa creencia de que ya mi mujer está un poco gorda o un poco vieja, aparece una más joven, hay una falsa creencia de que él tiene que darse esos placeres, no sabiendo que esos placeres los están esclavizando y lo están destruyendo. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios estableció en su palabra que en el hogar el hombre es la cabeza del hogar, la cabeza espiritual. No es el jefe, pero es la cabeza espiritual. Lo que eso quiere decir es que el hombre tiene la responsabilidad de ser el que esté conectado con Dios, de ser el sacerdote de su casa, el que ministre a Dios, el que instruya a Dios. La mujer puede hacerlo, pero eso es un papel del hombre. ¿Qué ocurre? Las cárceles están llenas de hombres. El 85% de ellos, de hombres y mujeres que están presas, tienen en común que no tuvieron un papá en la casa presente. El 85% de las niñas que salen embarazadas fuera de matrimonio o fuera de edad tienen en común que no tuvieron un papá en la casa presente. Satanás sabe eso. Dios lo sabe porque Él lo instituyó así. Por eso, los hombres que me están escuchando, tú no eres un macho, tú eres un hijo de Dios. La palabra dice claramente aquello que tú tienes que hacer para entrar en su voluntad y para que tu familia y tus negocios sean bendecidos. Pero mientras el hombre no asuma su papel, mientras el hombre no lo asuma, eso va a ir en detrimento de su familia. Y mire cómo trabaja el círculo. La mujer se quilla, le pelea. El hombre que es levantado a través de las palabras de su esposa, producto de su frustración, lo que encuentra es ataque. Tú no esto, tú no lo otro. Y comienza el famoso telele, 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 telele. El hombre, como no camina en un ambiente de crítica y de ataque verbal, ¿qué hace? Que busca la forma de no llegar a su casa. Se inventa reuniones, se inventa trabajos, se busca un trabajo donde tenga que estar la mayor cantidad de tiempo fuera del matrimonio, se va para otro sitio, escapa de un ambiente donde se siente atacado. ¿Producto de qué? De cosas que él no ha hecho. ¿Producto de qué? Producto de ataduras espirituales que quizás él no esté consciente que tiene. Satanás no quiere que usted aprenda lo que estamos enseñando en el día de hoy. Porque a pesar de que esto es una realidad, la otra es que hoy vamos a ver cómo Dios nos libera de eso.
pero tenemos que actuar. Por eso muchos hombres son atacados por demonios de problemas financieros, adulterio, son tentados con el alcohol, con las faldas, culpan al papá, culpan la ausencia de la mamá. Si usted lo ve de puramente humano, tiene razón, es cierto, el papá no estuvo ahí, o la mamá no estuvo ahí. Pero tenemos que ir a la raíz del problema, que es meramente espiritual. Y hay una llave, oigan bien, la llave más poderosa para librarnos de todos esos se llama el perdón. Eso fue lo que el creador del universo vino a enseñar. Dios en su justicia tenía toda la razón para aniquilar lograr más con un ser inferior que se somete a Dios que con un ser superior, poderoso, que no está sometido a Dios. En pocas palabras, para que ustedes entiendan, eso es parte de todo el drama que estamos viviendo. Él crea a Lucifer, todopoderoso, se revela y cometió un disparate. Crea al hombre, Satanás lo ataca para que peque, pero Dios tenía un plan. Diga conmigo, Dios tenía un plan. Él tiene un plan. Y su plan tiene una llave poderosa que se llama perdón. Jesús vino a enseñarnos sobre el perdón. Y el perdón, esa llave, sirve para neutralizar estas 4 consecuencias. Hoy vamos a ver cómo eso funciona. A lo mejor usted dirá, yo he oído mucho hablar sobre el perdón. Créame que hoy vamos a hablar de un nivel del perdón que muy poca gente ha escuchado. Vamos a darle un aplauso al Señor por David. Te puede quitar todo eso. Te declaramos libre de todo eso. Y muchas gracias. Bendito seas. Lo puedes poner ahí mismo. ¿Alguien quiere ponerse esa bata hoy? Usted la tiene puesta. Lo que pasa es que no se da cuenta. Esa es la realidad. Bien, miren. Yo quiero hablarle a ustedes de esta llave del perdón y de una dimensión de cómo usted puede usarla de manera diferente. Porque usted puede comenzar desde hoy mismo a comenzar a ser libre. Les voy a decir rápidamente cómo se hace eso. Déjenme leerle, por ejemplo, lo que dice en Levíticos capítulo 26, verso 40. Dice lo siguiente. Levítico 26, 40. Sin embargo, al fin mi pueblo confesara sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí, cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces por fin su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, mi pacto de Isaac y mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que para yo romper el efecto que tienen los pecados de mis antepasados, dice aquí que yo tengo que confesar mis propios pecados y los pecados de mis antepasados y pedir perdón por ellos. ¿Lo escucharon bien en la palabra? Cuando yo hago eso, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, automáticamente el perdón rompe el poder de esa maldición. ¿Me están siguiendo? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, vamos a hablar un poco del proceso que el Señor utiliza para librarnos de todo eso. ¿Cuántos quieren escucharlo? Muy bien. En la palabra de Dios hay
dicen muchos, más de 7,000 a 8,000 promesas de Dios. Y dice la palabra en Corintios que lo único que nosotros tenemos y que Jesús está esperando es que nosotros digamos amén, o sea, que recibamos esas promesas. Pero estas promesas no las recibimos producto de la opresión y de la atadura que tenemos. El perdón es la llave de la libertad. El reino de Dios usa la moneda del perdón. Yo quiero que usted vaya anotando todas estas citas bíblicas porque vamos a hablar de diferentes niveles o aspectos que tiene el perdón. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Y yo voy a leer del verso 6 al 10. Lucas 17, 6 al 10. Lo van a poner en pantalla, tengo entendido. Lucas 17, 6 al 14. Muy bien. Dice así, rápidamente. El Señor respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Cuando un sirviente, ponga atención por favor, no se distraiga. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice: ven y come conmigo? No, le dirá: prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, escuchen esto, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos o siervos inútiles, que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¿Cuántos recuerdan esa parábola? Muy bien. Yo quiero que usted entienda que esa parábola Jesús la contó en el contexto del perdón. Si usted se lee los versículos del 1 al 5, lo va a entender. Jesús dijo en los versos del 1 al 5: es imposible que no vengan tropiezos. Una traducción dice: es imposible que no vengan ofensas. Pero hay de aquel por medio de quien vengan las ofensas. Mejor será que se ponga una piedra grande en el cuello y se tire al fondo del mar. Eso dijo Jesús. Y luego él añadió y dijo lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, o sea, si tu hermano te ofende, y estoy en el segundo nivel, ¿se acuerdan del segundo ataque, las ofensas? Si tu hermano te ofende, llámalo, repréndelo y perdónalo. Los discípulos dijeron: muy bien. Pero luego Jesús añadió lo siguiente: si tu hermano 7 veces te ofende y 7 veces tú lo reprendes y 7 veces él dice: lo siento, tienes que perdonarlo 7 veces más. Fue ahí cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, por favor, aumenta nuestra fe. Porque se necesita de mucha fe en Dios para tener una mentalidad de que cada vez que alguien me ofenda yo lo perdone. Pero fíjense en esto. Jesús al final le cuenta la parábola que yo acabo de leer y él cierra la parábola diciendo lo siguiente: Ramón, si tú vives un día donde tu esposa, tus hijos, tus trabajadores y toda la gente te ofenden 14 veces y tú acabas perdonándolo las 14 veces, no vayas delante del Señor pensando que tú hiciste algo grande. Lo máximo que tú alcanzas por hacer eso es la categoría de siervo inútil. ¿Me están escuchando? Si usted coge el pasaje completo y lo entiende en su contexto, Jesús hizo la historia del sirviente para decirnos a nosotros que si yo perdono a mi esposa cuando me ataca, a mis hijos, si cuando viene alguien y me choca el carro, yo también lo perdono, y perdono 30 personas en un día, el nivel más alto que tú alcanzas en el reino de los cielos es el nivel de siervo inútil. Más nada, no te toca más nada. Ni siquiera un agradecimiento, porque Jesús dice aquí: de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, tienen que decir siervo inútil. O sea, usted está aquí para obedecer a Dios. Si usted obedece a Dios, usted va a estar en el nivel de siervo inútil.
Luego, si usted toma los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús luego habla de la parábola de los talentos. ¿Se acuerda? A uno le dio 5, en otra dice que a uno le dio 10, a otro 3, a otro 2. Los talentos son una parábola que representan los dones y las cosas que Dios pone en tus manos para que tú la utilices para cumplir tu propósito de multiplicar discípulos, de servir, de ser un embajador del reino aquí en la tierra para que la gente sepa que Jesús existe. Dios da los dones después que tú has alcanzado el nivel de siervo inútil, entonces que tú recibes los dones para que tú comiences a trabajar en lo que tienes que trabajar. ¿Cuántos me están siguiendo? Ok. Mateo 18, estamos hablando del perdón como llave para romper con todas estas maldiciones. Ustedes conocen esta historia, yo no voy a abundar mucho en ella. Mateo 18 es el momento en que Pedro se le acerca a Jesús cuando él está hablando del perdón y delante de la gente le dice: Señor, ¿verdad que si una gente peca contra mí yo tengo que perdonarlo 7 veces? Y él piensa que está diciendo algo grande, que se le está comiendo. Y Jesús le dice: no, Pedro, no 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, Jesús le dijo: tienes que perdonar cada 3 minutos durante un día, si es necesario. Y entonces el Señor le cuenta, para que sepan, esto está en Mateo 18, versos del 21 al 37. Yo no lo voy a leer todo, pero les parafraseo lo que dice. Un señor se encontró con un siervo que le debía y lo agarró por el cuello y le dijo: págame. Y él le dijo: ay, por favor, perdóname, yo tengo para pagar, yo te voy a pagar después. Y dice la palabra que Jesús cuenta que él le dijo: ok, está bien, no me debes nada. Y le perdonó toda su deuda. Ese mismo al que la deuda le fue perdonada, entonces iba por el camino, se encontró con otro que le debía y le dijo a este que le debía: págame, y lo apretó por el cuello. Y este le respondió: por favor, perdóname, no tengo cómo pagarte ahora, yo te voy a pagar después. Y él le dijo: no, si no me pagas ahora, para la cárcel hasta que tú pagues todo lo que debes. En el contexto donde Jesús está explicando esta parábola, es bueno que ustedes sepan que en esa época, si la gente no tenía que pagar, vendía a sus hijos como esclavos y se vendía a sí mismo como esclavo. Esa es una alternativa. Y Jesús viene y cuenta en la misma historia que el primer señor que le perdonó a este se incomodó y le dijo: ¿cómo es que tú, habiendo sido perdonado una deuda tan grande, ahora no le perdonas los 200 pesos que este te debe? Y dice la palabra que el primer señor agarró al siervo que había perdonado y lo metió en la cárcel. Vamos a leer el verso con el que termina Jesús, que es el verso 37. Voy a leer desde el verso 34. Perdón, eso no llega hasta el 37, llega hasta el 35. Dice, entonces, verso 34 de Mateo 18. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda su deuda. Verso 35. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo la palabra aquí? Que nosotros tenemos que perdonar, de lo contrario vamos a ser cancelados para ser torturados. ¿Por quién? Dice aquí, para que sea torturado. Hay una traducción que habla, que nos lleva a deducir que aquí de lo que está hablando Jesús no es de una cárcel física, es de una cárcel espiritual, donde la persona es torturada por demonios hasta que pague. Y usted ve que la gente trabaja, Ramón, se gana un proyectico y se gana sus 200,000 pesos. Y después vienen y se le aparece un cobrador: o me pago o te saco, y se van los 200,000 pesos. Ve una persona, sale con 5,000 pesos en los bolsillos y cuando llega a la casa no tiene ni un centavo. Ve una persona, cobra, sale a la calle y en la calle lo atracan y le quitan su dinero. Ve una persona, le dan un dinero para que lo lleve al banco y mientras va al banco viene un motorista, te pone una pistola en medio de todo el mundo y te quita el dinero también. Ustedes no conocen gente que le ha pasado eso, eso ocurre. Esa es la tortura de demonios legalmente que Dios permite que ocurra a todo aquel que se niega a perdonar de corazón a sus hermanos cuando lo ofenden. Entonces, si tú perdonas a todo el mundo,
Lo máximo que tú alcances es el nivel de siervo inútil. Si tú no perdonas, Dios te dice que tú vas para una cárcel espiritual donde los demonios te van a atacar y a torturar hasta que tú perdones y pagues toda la deuda. Yo no estoy diciendo que si ustedes roban, un demonio lo está atacando, pero es muy probable. Lo que te pasa a ti tiene una raíz espiritual. Y Satanás quiere que tú pienses que es Mariale la del problema, o es Natalia la del problema, o es Kenia la del problema, para que tú te entretengas y no puedas ver la causa raíz. Porque si tú lo averiguas y lo aplicas, tú vas a ser liberado. Y al que el Hijo libera es verdaderamente libre. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, ojo a mirarnos en un espejo. ¿Qué pasa con tu dinero? ¿Qué pasa con las cosas que tú tienes? ¿Se te van muy rápido de la mano? ¿Te las roban? ¿Te las quitan? ¿Qué está pasando contigo? ¿Eres tú una persona que estás con 1000 deudas en la cabeza? Probablemente tú tengas una puerta abierta que tenga que ver con falta de perdón de alguna ofensa que te hayan hecho. Sigo. Marcos 11, verso 25. Marcos 11, verso 25. ¿Qué dice el Señor aquí? Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. En pocas palabras, Jesús en este momento está diciendo lo siguiente: si tú no perdonas, no solamente tú vas a estar en una cárcel siendo oprimido, sino que mi Padre que está en los cielos no te perdona. Si mi Padre no te perdona, significa que tú estás en pecado. Si tú estás en pecado, tienes una puerta legal abierta que le da permiso a Satanás a hacer contigo lo que él quiera. Pedro, me han informado que Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Y lo más que yo voy a hacer por ti es orar por ti para que tu fe no falle. En pocas palabras, Pedro, Satanás tiene una legalidad contigo y yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada para detenerlo porque yo soy justo, yo cumplo mi propia palabra. Lo más que yo voy a hacer es orar para que tu fe no falle. Tú recibas alguna revelación y te arrepientes de esos pecados y puedas eliminar y dejar que todo pase. Miren cuál es el problemazo de esto. Si usted es una persona que fue abusado sexualmente, o fue abusado emocionalmente, o físicamente, humanamente, usted tiene razón para odiar y para querer retaliación contra aquellas personas que lo hicieron. Pero Dios está diciendo que si tú no perdonas aún esas ofensas, tú vas a estar en una cárcel y el Padre no te va a perdonar. ¿Por qué ustedes creen que los discípulos le dijeron: Señor, aumenta mi fe? ¿Y saben qué le dijo Jesús? Que le aumente la fe. Si la fe de ustedes fuera la que ustedes tienen, tan pequeña como un grano de mostaza, ustedes pueden decirle a ese árbol: desarráigate y tírate al mar, y se va a tirar. En pocas palabras, simplemente haz lo que yo te estoy diciendo que hagas. Perdona. Perdonar no significa que lo que la persona te hizo está bien. No significa eso. El perdón lo que hace es que te libera a ti de la atadura espiritual que tú tienes contra esa persona. O sea, que hasta ahora lo que Jesús ha dicho es lo siguiente: si tú, Radamés, perdonas 24 veces y llegas a tu casa como que tú pensaste que te la estás comiendo, el nivel más alto que tú alcanzas es de siervo inútil, que no sirve para nada. Usted hizo lo que tenía que hacer. Cállese, acuéstese, bebes un vaso de agua y acuéstese. Si alguien te ofende y tú no lo perdonas de todo corazón, dice el Padre que te mete en una cárcel espiritual donde tú vas a ser azotado por demonios hasta que lo pagues todo. Si alguien te ofende y tú no perdonas a esa persona encima de lo anterior, Dios te está diciendo que Él no te va a perdonar, lo cual
deja la legalidad abierta para que Satanás te oprima. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Claro que sí. Tú te puedes apropiar de eso. La llave Jesús te la dio, es el perdón. Lo que activa eso es el perdón, porque Él te perdonó a ti a través de Jesús y te dio el poder en la mano para que tú uses esa misma llave. Pero si tú no la usas, la cruz no te va a servir de nada. ¿Cuántos me están siguiendo? María, pero Dios no se queda ahí. Mateo 5. Mateo 5, 23. Mateo 5, versos 23 y 24. Oiga lo que dice Jesús en esta ocasión con relación al perdón. Dice: por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Acuérdense, usted no se lleva la ofrenda, usted la deja en el altar primero. Eso es lo que dice aquí. Luego anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda delante del Señor. Tú perdonas 20 veces, tu nivel más alto es siervo inútil. Tú no perdonas, a la cárcel para ser azotado por demonios. Tú no perdonas, Dios no te perdona. Pero Dios te está diciendo que si tú vuelves al nivel 1, que tú estás perdonando a todo el mundo, Él dice, no es suficiente, queda algo más. ¿Cómo así? Si ahora tú te acuerdas que alguien está enojado contigo, tú no puedes permitir que esa falta de perdón siga prevaleciendo. Tú tienes que ir donde esa persona y crear el ambiente para que esa persona te perdone a ti. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Cómo? Pero Señor, ¿qué tengo yo que ver con lo que Gloria hizo? Ella está aquí y eso es un problema de ella. Dios te dice que no, eso no es problema de ella. Dios te está diciendo que una persona que se quilló contigo y tú no sabes por qué, tú no puedes decir, ese no es mi problema. ¿Cómo? Eso es lo que le está diciendo ahí. Él está diciendo que si tú te acuerdas, tú tienes que ir a buscarle el lado a esa persona y crear la condición para que esa persona te perdone. Está fácil. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿es eso o vivir bajo la opresión de los pecados de los ancestros, de los pecados que crean las ofensas, de la atadura de las falsas creencias y de la opresión demoníaca, de esas 4 cosas? Dios nos dio a nosotros las llaves, pero les voy a decir algo, eso no se queda ahí todavía. Hay más, sí, hay más. Una pastora, bueno, de hecho fue Betsy Kilstra, cuando estábamos en el entrenamiento, nos contó una historia que le contaron a ella. Ella dice que en una iglesia muy conservadora, un día el pastor recibió el bautismo del Espíritu Santo. Fue tocado por el Espíritu Santo y comenzó a tener una relación con el Espíritu Santo. Comenzó a hablar en lenguas, a ver dones de sanidad y todo eso. Pero él entendió que no debía ir como tan rápido para hablarle a la iglesia de eso, porque entendía que se podían incomodar. Así que él oró y desarrolló un plan para ir poco a poco mediante prédica, hablándole a ellos del Espíritu Santo. Y luego de una serie de prédicas, en el último día dijo, vengan todos los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia se levantó en contra del pastor. Y de los que se levantaron, habían muchos líderes cercanos a él que lo criticaron, que hablaron mal de él, que hicieron reuniones para criticar al pastor, y aquello fue un desastre. Antes de eso, lo que le pasó a ese pastor fue contado en una cinta de cassette. Los que no saben lo que es una cinta de cassette, ese era el DVD de antes. ¿Recuerdan el DVD? Las memorias
los USB, así se le llamaban antes a las memorias USB, se le llamaban cassette. La pastora que me contó la historia me dijo que una amiga de ella estaba hablando con otra amiga. Esto es un paréntesis dentro de la historia. Estaba hablando con una amiga. Le dijo, tú no te imaginas, acabo de escuchar un cassette, una prédica, una enseñanza que me ha cambiado la vida. Y la amiga le dijo, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero mete ese cassette en un sobre y mándamelo para que me llegue el día siguiente. Yo tengo que escucharla. Y la amiga de esta pastora, cuando abrió el sobre, que vio el cassette, que decía que era una enseñanza sobre el perdón, dijo, ah, hombre, del perdón, yo sé de eso. No, yo sé que usted ha caminado mucho en el evangelio y le dicen una prédica del perdón. Usted dice, me voy a quedar en la casa hoy. Se inventa cualquier cosa y no va a la iglesia. Ah, otra vez habla del perdón. Entonces esa mujer agarró el cassette. ¿Sabe lo que hizo? Lo engavetó por 6 meses. A los 6 meses llegó una crisis tan grande, tan grande, tan grande a su casa, que ella tenía que perdonar. Y ella creía que había hecho de todo. Y dijo, déjame escuchar el cassette. Y le dijo a Betsy, oh my God, qué lección. El pastor en ese cassette contó una historia que es la que yo le estoy contando a ustedes ahora. ¿De acuerdo? Ya estamos en contexto. Vuelvo otra vez a la historia. Entonces, el pastor en ese momento lo que hizo fue que él sabía que tenía que perdonar a toda la gente de la iglesia. Y comenzó a perdonarlos a todos. Y perdonó. Y después que perdonó, sintió paz por un día. Y luego volvió a sentir enojo contra esas personas. Y Dios le dijo a él, lo que pasa es que tú no has perdonado. Pero Señor, yo los perdoné a todos. Yo dije, yo oré, los perdono a todos los que me hicieron daño. Y ya, dijo el Señor, no. Tú tienes que perdonar a cada uno de ellos por cosas específicas para que tu corazón sea sanado. Él dijo, ¿cómo? Cada nombre en la congregación, dijo él, sí. Y como él sabía dónde se sienta cada uno, por ejemplo, en mi casa, si yo voy a orar por la gente de la iglesia, yo hago un ejercicio mental y digo, déjame orar por la gente del techo alto. No es así. Y entonces comienzo de derecha a izquierda. Yo sé que delante se sienta mi esposa, pero yo digo, en la segunda fila, déjame orar por don José. Luego por doña Janet. Entonces dijo, no sé qué se sienta ahí, pero muchas veces viene Ramón y Carla y se sientan ahí. Y luego sigo por acá, ok, Francis, Delfia, Mariale y Yajaira. Me voy allá atrás, ingeniero Peña, María, voy aquí, Dimari, César, Navila, fulanito de tal. Me voy a la tercera fila, Ramón y su esposa Mayra. Sigo 5 filas más para atrás. No, es en la cuarta, no, creo que es en la sexta. Dianmarí, Maridí, Alondra, Ámbar. Me voy a la derecha. Olga, a veces Pedrito y a veces... Bueno, siempre que oro por Olga, oro por Pedro, por su esposo también. Vengo para adelante, oro por todos los muchachos de la banda. Y entonces, allá atrás, cuando no hay alguien sentado, entonces me acuerdo que Susi y Josie se sientan por allá atrás. A veces su hija Isabela está en el teléfono, pero vamos a orar por ella como quiera, no importa. Entonces, yo oro por ella y por Ana Pilar. Entonces, también oro por Julio César. Y así yo voy orando. Y Dios le dijo, tienes que orar por cada uno en específico. Y por lo que te hizo. Señor, oro por Emily, que habló conmigo y dijo que yo no era un pastor bueno. Oro por Lenin, que dijo que hizo la reunión e invitó a Yajaira para que fueran a criticarme. Oro por Kenia, porque agarró, me mandó unos aguacates, pero después me criticó. Oro por Juan, que me dijo que ese día iba a estar tirando fuegos artificiales, pero no, él fue a la reunión donde me estaban criticando. Y así dijo él. Y él sintió paz por 2 días, dice el pastor. Después de 2 días vino una intranquilidad y volvió donde el Señor y le dijo, Señor, ya yo perdoné a todo el mundo y lo hice específicamente como tú me dijiste. Y el Señor le dijo lo siguiente, tú tienes que dejar ir los tú me debes. ¿Cómo así? Dijo él, sí, me di cuenta que yo oré por todos, oré por ellos en específico, pero yo no podía evitar, cada vez que yo veía a Gloria Ley, me acordaba que ella me debía a mí, me hizo algo, ella me debía a mí una disculpa. Y entonces Dios me hizo orar en contra de todo lo que tú me debes. Señor, yo perdono a Gloria Ley y declaro que ella no me debe nada. No me debe nada. Ella no tiene ninguna deuda contra mí.
Y así tuve que hacerlo uno por uno. Recibí 3 días de paz y después del 4.º día otra vez tranquilidad y tuve que meterme en ayuno de nuevo y hablar con el Señor. Y entonces, cuando oré, Señor, ¿qué está pasando ahora? El Señor me dijo, ahora tú tienes que orar y dejar ir la repetición. ¿Cómo así? Dijo él, cada vez que tú ves a Glory, en tu cabeza se hace una repetición de todo lo que ella te hizo. Tú tienes que matar esa repetición en la cabeza y orar contra eso. Cada vez que yo veo a Yajaira, me acuerdo de la vez que yo fui a su casa y entonces me invitó a comer pan y después me salió con un cuento que lo que había era una galletita de soda. Entonces yo tengo que matar esa repetición y tuve que orar, Señor, yo declaro que Yajaira no me debe nada y en el nombre de Jesús yo cancelo esa película que se repite en mi cabeza cada vez que yo los veo. Límpiame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Él recibió una semana de paz y entonces después de la semana volvió a sentir otra vez, no sintió paz, y cuando fue delante del Señor vino entonces y el Señor le dijo, ahora tú tienes que dejar ir tu falsa expectativa de que la gente te va a herir. Porque tú lo has perdonado a todos, pero ahora tú caminas en la iglesia y cada vez que se te acerca un hermano nuevo o alguien, tú automáticamente actúas en desconfianza, porque tú tienes la expectativa de que esa persona te va a traicionar y te va a herir. Si José, que es tu amigo desde los 13 años, hizo eso contra ti y su esposa le hizo el coro, ¿cuánto no más lo va a hacer David Sedano? ¿Cuánto no más lo va a hacer Don José? ¿Cuánto más no lo va a hacer María? ¿Cuánto no más lo va a hacer Luis? Si eso fue esa persona cercana, ¿cuánto no más lo va a hacer otra persona? Tú tienes que orar ahora y dejar ir la expectativa, la falsa creencia que tú tienes de que la gente te va a herir y te va a traicionar y va a estar hablando mal de ti. Y él oró entonces en ese momento para que el Señor, dejando ir esas falsas expectativas, y entonces paz por 5 días y volvió a sentir intranquilidad y dijo el Señor, ¿y ahora qué, Señor? Ya, dime, ¿qué más? Ya, suéltalo todo, ¿qué más? Y el Señor le dijo, lo que te falta para que tu corazón sea limpio y tú seas verdaderamente libre es orar para que tú no hagas juicios contra esas personas cuando tú las ves. Tienes que dejar ir los juicios en contra de ellos. Y los juicios vienen cuando nosotros tenemos una visión que está contaminada, cuando no vemos a los otros como Dios los ve. Lo que él está diciendo es, ahora yo tengo que ver a Emily como una hija bendecida de Dios y verla y asombrarme de la creación tan grande que es ella y de lo mucho que Dios la ama, versus acordarme de que cuando yo fui a su casa, ella no me abrió cuando yo toqué. Al perdonar, tenemos que dejar ir los juicios que tenemos contra la gente y orar a Dios para que sane nuestro corazón de tal manera que nosotros podamos ver a Juan y a Luis y a Kenia y a Ernesto como Dios los ve. Tenemos que dejar ir los juicios, porque mientras no dejemos ir los juicios, podemos volver a criticar a esa persona y estar atados. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo quiero, en los minutos que nos quedan, que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración ahora. Miren, ¿cuántos entendieron algo? Cuando yo escuché esto, yo decía, wow, ¿y por dónde empezar? ¿Cómo yo hago todo esto? Bueno, nosotros vamos a planificar y le vamos a anunciar un retiro que vamos a hacer un sábado aquí en la iglesia. En ese retiro, no solamente no vamos a hablar, vamos a hacer. En ese retiro, usted va a tener la oportunidad de hacer una lista de los pecados de sus antepasados.
Si una persona ha sido de alguna forma abusado sexualmente, es casi seguro que hay un pecado de inmoralidad sexual en su papá o en su mamá, o en sus abuelos o en sus bisabuelos. Tiene que orarle al Espíritu Santo y preguntarle a sus padres: ¿cómo fue mi abuelo? ¿Cómo fue mi abuela? Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un abuelo que tuvo 27 hijos con 27 mujeres diferentes. Eso a mí me estaba visitando. Mi papá tuvo lo mismo. Mi mamá, porque ese era su papá, se había casado varias veces también. De hecho, 2 veces, para que no crean que mi mamá era una mujer que se casó con tanta gente. Pero miren cómo el pecado va visitando. Pero mi esposa y yo nos pusimos en la brecha. Yo confesé el pecado de mi abuelo. Padre, en el nombre de Jesús, yo confieso el pecado de mi abuelo Juanico Beltré. Yo confieso que él cometió adulterio. Confieso su pecado de inmoralidad sexual. Confieso su pecado, Señor, de prometerle cosas a mujeres, de abandonar sus hijos. Yo confieso los pecados de él, de mi papá, y confieso los míos propios. Y en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de esos pecados. Yo perdono a mi bisabuelo y a mi abuelo por la consecuencia que sus pecados trajeron sobre mi vida. Yo los dejo libre. Declaro que no me deben nada en el nombre de Jesús. Y yo ahora renuncio a toda atadura y consecuencia y maldición generacional que los pecados de mis antepasados y los míos hayan creado en mi vida. Yo renuncio a todo pacto con Satanás y a toda legalidad que él tenga sobre mi vida. Y sobre todas las cosas, yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Y declaro que esa maldición se detiene aquí y ahora, y no va a visitar ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo tuve una hija fuera de matrimonio, pero mi primera hija se casó y tuvo un hijo después de haberse casado. Mi segundo hijo se casó y tuvo un hijo después de haberse casado. Mi tercer hijo se casó y tuvo un hijo después de haberse casado. Mi cuarto hijo no solo se casó, yo lo casé y ahora está casado, y estoy orando para que tenga un hijo después de haberse casado. Como ustedes pueden ver hasta ahora, y gracias a la gracia de Dios y a su favor, mis hijos no han caído en la maldición de los pecados que yo cometí, porque la llave del perdón limpió esas consecuencias. Y eso mismo puede y va a ocurrir contigo. Sea lo que sea que te esté oprimiendo, Dios quiere librarte. Dios quiere que tú apliques la llave del perdón correctamente. Y vamos a tener un retiro aquí, donde usted va a tener la oportunidad de hacer un diagnóstico de los pecados de sus padres por el lado de su mamá y de su papá. Pregúntele a su mamá, pregúntele a su papá. Mire, ¿cuántas veces te has casado? ¿Qué usted va a preguntar? Si usted nunca tiene un chele, pregúntele qué fue lo que hizo su abuelo. A lo mejor tenía una finca y explotaba a la gente y le robaba su dinero y no le pagaba. Y eso es un pecado, y esas consecuencias las estás viviendo tú ahora. La verdad es que es esclavizante, pero ¿sabe cuál es la mejor verdad? Que ya Él dio provisión de todo lo que yo y tú necesitamos para ser verdaderamente libres. Amén. Con esta enseñanza concluimos la etapa 2. La semana que viene vamos a seguir. Bueno, no, la semana que viene no. La semana que viene le toca el pastor. La semana de arriba vamos a seguir con la parte 3 y la parte 4 de las etapas por las que nosotros pasamos para cambiar nuestra mentalidad. Cierra tus ojos por un instante. Y si tú puedes, comienza a darle gracias al Señor por la revelación que te ha dado en el día de hoy. Tú no tienes que esperar al retiro para comenzar a perdonar. Coge una mascota y comienza a preguntar y a indagar por los pecados generacionales de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuela, pregúntale a un tío. Y si no aparece nadie, pregúntale al Espíritu Santo y Él te lo va a revelar, como me reveló a mí. Y comienza a listar, como haciendo un árbol, por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá, los pecados que cometieron, todos los pecados. Dile al Espíritu Santo que te revele, como ahora
Yo quiero que tú traigas a tu mente, y escúchame, esto es importante. Cierra tus ojos. Yo quiero que tú repitas esta oración en voz alta conmigo. Espíritu Santo, revélame algo que tú quieras sanar en mí en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y con tus ojos cerrados, Él te va a traer una imagen de alguien, de algo que pasó. Agárrala. No discrimine, no, esa no es, no, agárrala ahí. Normalmente ocurre que Dios quiere sanarte de algo que tú no estás consciente. Pero yo perdoné a mi papá, perdoné a mi mamá. No, llévate del Espíritu Santo. Si tú tienes ya una imagen que te llegó a la cabeza de alguien o de algo, levanta la mano con tus ojos cerrados para yo saberlo, la que sea. Si te llegó una imagen de algo, de alguien, vamos a trabajar con esa. Veo gente con las manos abajo. Algo que Dios quiera sanar en ti, y Dios te va a traer un escenario, te va a traer una situación. Tú estás en la casa, estás en el campo, te va a traer un rostro. Levanta la mano si tú lo has recibido. Muy bien. Espíritu Santo, revela a todo el que está aquí qué es lo que tú quieres sanar. ¿Cuál es la herida que tú quieres sanar? ¿Cuál es la ofensa que tú quieres sanar? Y deja que el Espíritu Santo te revele. A lo mejor es alguien que abusó de ti, alguien que te traicionó, alguien que te abandonó. A lo mejor es tu papá o tu mamá que ya fallecieron y tú has querido mantener eso cerrado. Déjame decirte algo. A partir de esta enseñanza y de esta década, Dios va a alinear todas las cosas. Él va a sacar de la oscuridad de tu corazón todo lo que está sucio, porque Él quiere que tú seas verdaderamente libre. Y en voz alta yo quiero que tú repitas esta oración. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo elijo perdonar. Y di a quién tú tienes que perdonar. Di el nombre aunque sea entre los dientes. Y luego di: yo lo perdono o la perdono. Y dile al Señor por qué tú lo perdonas. ¿Cuál fue el sufrimiento que te causó? ¿Qué fue lo que te hizo? Déjaselo saber al Señor ahí. Y ahora repite en voz alta después de mí, mirando a esa persona, dile: yo te perdono, yo te dejo libre, declaro que tú no me debes absolutamente nada. Yo te doy el perdón porque a mí mi Padre me ha perdonado. Así que ya no me debes nada. Yo confieso el pecado. Yo confieso el pecado de haber criticado o juzgado a las personas. Yo confieso el pecado de haber murmurado, de haber criticado a esa persona, y me arrepiento. Vamos, dilo en voz alta: me arrepiento de haberlo criticado. Ahora repite conmigo: yo rompo todo pacto con Satanás, producto de ese pecado. Renuncio a todas las ataduras con él y rompo todo vínculo legal que él haya tenido conmigo ahora, en el nombre de Jesús. Y ahora yo recibo un regalo. Recibo un regalo del Espíritu Santo. Recibo el regalo de mi libertad en esa área de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Todos nos movemos por etapas en el cambio de mentalidad. Mi exhortación para ti es que tú cojas una mascota y comiences a hacer un inventario de los pecados generacionales que tus padres, tus abuelos y bisabuelos. Pregúntale a tu familia, pregúntale al Espíritu Santo. Número 2, que el Señor te revele toda persona que te haya ofendido, que te llegue a la mente, que todavía tú te estés dándole a reproducir a la película, haciendo juicios contra esas personas. Escribe esos nombres. Escribe también un inventario de toda falsa creencia que tú hayas desarrollado en tu vida. Y cuando tú tengas todo eso,
Comienza a pedirle perdón al Señor por cada una de ellas. Ve haciendo eso hasta que hagamos el retiro. Hagamos una administración todos juntos aquí, como dice la palabra. Levanta tus brazos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Ayúdame, Señor, a perdonar. Ayúdame a usar la llave del perdón. Ayúdame a perdonar todas las veces que sea necesaria. Ayúdame a cuidar mi corazón y no mantener ningún tipo de ofensa guardada. Señor, ayúdame a ser liberado de toda atadura producida por mis juicios contra otra persona. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu revelación.